Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, empezamos nuestro programa dándole muchas gracias a Dios por la vida, por la salud. Recordemos que el tener nosotros la salud es, se puede decir, el mayor tesoro que podemos tener nosotros los seres humanos, porque cuando nosotros tenemos la salud, tenemos todo. Entonces, darle gracias a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón por la salud. Usted que está allá viéndonos, haga lo mismo. Dele gracias a Dios de corazón por la salud que hoy nos permite tener. Igual darle gracias a Dios por esta oportunidad de volvernos a encontrar en este hermoso programa Quiero ser un Pibal, que tiene como objetivo aportar un granito de arena para que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio fortalecido en principios y valores en Colombia. Hoy tenemos una sorpresa y es que no me han dejado solo, hoy me acompaña mi esposa. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola amor y hola a todas las familias chucureñas, qué alegría que estén conectados nuevamente con este programa que, como tú lo decías, busca que nos fortalezcamos todos en principios y valores. Iniciamos el mes de agosto, el segundo mes del segundo semestre de este año que va corriendo, y que esta sea una oportunidad para que todos no solamente escuchemos, sino que interioricemos y pongamos en práctica en nuestra vida, que seamos personas pibales, que seamos familias pibales y un municipio pibal. Tenemos nosotros una frase institucional en nuestro programa. Vamos a hacer una evaluación hoy a ver si nuestros estudiantes aún la tienen presente y si han venido repasando la lección. ¿Cómo es que es nuestra frase? Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Muy bien, una frase que nos invita a nosotros a empezar en ese caminar de conversión, en ese caminar de fortalecimiento de principios y valores, porque nosotros de pronto de manera equivocada hemos adquirido una costumbre y es estar pendientes de mirar a los demás, de juzgar a los demás. Entonces, por eso esta frase nos dice: antes de mirar al otro, debo mirarme a mí, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Reflexionar qué? Que no es el otro el que debe mejorar, sino que soy yo el que debo mejorar. ¿Quién soy yo para juzgarte? No tenemos ninguna atribución para juzgar a los demás. Y antes de mirar la paja del ojo ajeno, debo mirar esa viga que tengo en mi ojo. Frases tomadas de las Sagradas Escrituras y que con seguridad nos ayudan a nosotros a hacer una reflexión para mejorar, para tomar la decisión de empezar a caminar por ese mejorar, ese fortalecer principios y valores. Mira que tú lo decías hace un momento, qué bueno tener una actitud de gratitud, de agradecimiento, una actitud positiva y dejar a un lado la crítica, dejar a un lado el quejarnos tanto a toda hora de todo, sino por el contrario, reconocer que tenemos tantas bendiciones, empezando por la vida, la salud, la familia, el vecino que tiene al lado, todo es una bendición. ¿Qué tal el día que nos falte todo eso? Ahí sí vamos a reconocer. Entonces no dejemos que llegue ese día, sino ya desde ahora vivamos con actitud de gratitud. Actitud de gratitud, claro, la gratitud es una fórmula para sanar nuestro corazón, es una gratitud para sanar las heridas, y precisamente hoy en este primer programa de agosto queremos contarles que en este mes de las cometas, si recuerdan que este es el mes de los vientos, de las cometas, y aprovechamos para decirle a los papás que aprovechen este tiempo todos los días para que compartan con sus hijos, hagan una cometa, compren los materiales que son unos palitos y un papel sencillo, pegante y una pita, y vamos a elevar una cometa con nuestros hijos. Son momentos que van a quedar grabados en la mente y en el corazón, tanto de usted como papá, como de sus hijos, de que se elaboró una cometa, se les enseñó a hacer una cometa y se elevó, y que esos momentos nos ayudan a nosotros a fortalecer esa relación familiar, y para que algún día digamos: no volverán los tiempos de la cometa. Entonces, en este mes de agosto, pilas a compartir con sus hijos los tiempos de la cometa. Y vamos a hablar de un tema hermoso. En el mes anterior hablamos de las personas virtuosas, de trabajar por ser una persona virtuosa. Y recordemos que ser una persona virtuosa es aquella persona que toma la decisión de hacer siempre el bien.
esa es una persona virtuosa y que debemos trabajarle por ser esas personas virtuosas. Entonces, en este mes vamos a hablar de la sanación interior, que es un tema muy importante, es un tema que en muchas oportunidades se deja de lado, así como los principios y valores. Nosotros decimos, no, es que lo importante es trabajar y trabajar allá en el almacén, en el puesto, en la empresa, trabajar, y los principios y valores, pues sí, pero eso dejémoslo de lado. No, los principios y valores nos ayudan a nosotros a ser integrales. Se necesita la formación en el ser y la formación en el hacer. Y este tema de la sanación interior no podemos hacerle el feo, no podemos hacernos, como decimos en Santander, los pingos. Es un tema terriblemente importante. Y mira que este tema de sanación interior es complementario al tema que estabas hablando en el mes de julio, que es el tema de las virtudes. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esa sanación interior, pues va a ser más difícil desarrollar virtudes en nosotros. Entonces, qué bueno que pongamos mucha atención, que lo pongamos en práctica, y aprovecho también que estabas hablando de las virtudes para recordar un libro muy bueno y recomendado para todos que se llama De las virtudes y de los vicios. Es un libro de una beata mexicana que se llama Conchita Cabrera, Concepción Cabrera. Es un libro maravilloso en donde se exponen todas esas virtudes que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios podemos desarrollar, y también todos los vicios que se oponen a esas virtudes. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder desarrollar virtudes en nosotros, por ejemplo, la virtud de la humildad, tenemos que desterrar el vicio de la soberbia, del orgullo. Entonces, qué bueno que leamos este libro tan maravilloso que nos abre como y nos da luces. ¿Qué podemos hacer para transformar nuestra vida? Eliminar los vicios que tenemos y desarrollar virtudes. Bueno, excelente, muy bien que podamos nosotros adquirir ese libro, lo conseguimos en internet, ¿no? Exacto, está en internet, en PDF, lo podemos leer allí directamente o también lo podemos encontrar en las librerías. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de la sanación interior. Hay muchas situaciones en la vida nuestra que nos marcan desde el vientre. Desde el momento en que estamos en el vientre empezamos a vivir situaciones que nos marcan a nosotros. Es muy importante recordar que nosotros los seres humanos somos como un vasito de cristal, puros, porque es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, en el momento de la concepción y en el momento que estamos ahí, surgiendo en el vientre de nuestras mamás, somos como Dios, somos perfectos. Pero ¿qué ocurre? Así como somos perfectos y que somos como ese vasito de cristal tan puro, tan transparente, desde ese mismo momento que estamos en el vientre, desde el mismo momento en que somos concebidos, podemos ser víctimas de muchas situaciones difíciles, de muchas situaciones críticas, como también podemos ser bendecidos con muchas situaciones de amor, de pureza, de ternura. Pero cuando nos ocurre a nosotros que desde el vientre somos rechazados, por ejemplo, que por qué vino este embarazo, que por qué, y a veces utilizamos términos tan duros, es que tiene la barriga llena de huesos, cosas tan duras, cosas tan terribles, cuando nuestra vida, nuestra existencia es una bendición porque somos creación divina, creación de Dios. Entonces, desde ese mismo momento, nuestra vida a veces empieza a ser, empezamos a ser víctimas de situaciones que nos van marcando, de situaciones que nos van generando a nosotros traumas, de situaciones que nos van generando a nosotros complejos. Y cuando nacemos y empezamos esa niñez, ya vamos a la escuela, vamos al colegio, vamos a la universidad, hay muchas situaciones que nosotros vivimos y que tal vez ni siquiera, o la realidad es esa, que no es nuestra culpa, sino es el medio en el cual nosotros vivimos y nos movemos. Esas situaciones nos generan a nosotros esos traumas, esos complejos, esas cosas que quedan ahí marcadas y que hoy queremos nosotros decirles a ustedes televidentes que todo ese tipo de situaciones generan unas consecuencias que nos afectan en nuestra vida normal.
y es que de eso se trata el tema de la sanación interior. Bueno, tú lo decías y algo que hay que tener muy presente es que de todas esas situaciones no somos culpables. Por eso hay que diferenciar dos temas. Uno es la sanación interior, que es lo que estamos hablando en este momento, sanar todo eso que tenemos, esas heridas del corazón que nos han hecho que, por así decirlo, todo lo que nos ha rodeado desde que nacemos o incluso antes, nos ha afectado, de lo cual no somos culpables, ¿sí? Y lo otro se diferencia desde, por ejemplo, de esa purificación espiritual de nuestros pecados, que sí los hemos cometido consciente o inconscientemente, pero que sí nosotros tenemos responsabilidad. Entonces, la sanación interior es de lo que no tenemos responsabilidad, de lo que hemos sido víctimas. Por ejemplo, en la infancia, un abuso, ¿cierto? Un abandono de parte de los padres, un rechazo, todo eso que nos deja huellas para toda la vida, ¿cierto? Porque no podemos decir, no, es que solamente el adolescente es el que tiene esas heridas. No, son las personas adultas, son los abuelitos, son nuestros abuelos, son nuestros papás que todavía tienen esas heridas de esas situaciones que sufrieron en su niñez, en su adolescencia, todas esas situaciones que realmente generan tristezas, genera depresiones, genera un no poder establecer unas buenas relaciones conmigo mismo, con Dios, con el prójimo. Entonces son consecuencias realmente muy graves y de ahí la necesidad de una sanación interior. Cuando nosotros proponemos este programa Quiero ser un Pibal, quiero ser una persona fortalecida en principios y valores, e invitamos a cualquier persona a que fortalezca sus principios y sus valores, ahí hay algo muy importante, y es que todo puede llegar a ser posible y todo puede generar unos resultados y todo puede fluir si nosotros tomamos una decisión. Esto es como cuando uno está alejado de Dios y a uno lo invitan a acercarse a Dios y le explican que la verdadera felicidad y que todo depende de tener a Dios en el corazón. A uno le hacen esa evangelización, esa explicación, y es uno quien dice, a mí no me hable de esos temas, o es uno mismo el que dice, me interesa y tomo la decisión de transformar mi vida, de vivir una conversión. En este tema de la sanación interior ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros sabemos que detrás de nuestro pasado hay muchas situaciones que tenemos que sanar. Hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar, revisar y sanar. ¿Qué ocurre? Que nosotros mismos, como lo decíamos al comienzo, le hacemos el quite a ese tipo de situaciones y digo, eso a mí de esos temas no me hable. ¿Por qué? Porque queremos seguir ahí escondiendo esas situaciones que sabemos en el fondo que nos están haciendo daño, que sabemos en el fondo que nos están impidiendo vivir una vida tranquila. En eso consiste este tema de la sanación interior. Vamos nosotros a ahondar en diferentes situaciones que le pueden estar ocurriendo a usted, me pueden estar ocurriendo a mí o a algún amigo, algún familiar, y vamos a mirar la forma de poder identificarlas, de poder atenderlas y de poder proponerles una forma de sanación. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitamos que tengamos todos una disposición a querer generar esa sanación interior. Mira que los especialistas dicen que pasamos casi toda la vida y gastamos el 65% de nuestra energía tratando de ocultar todas esas situaciones dolorosas, todas esas situaciones que nos causaron dolor. Es como si nos metiéramos en una piscina con un balón de baloncesto, tratándolo de tener allá abajo, gastando energía, porque si lo soltamos, sale a la superficie, ¿cierto? Entonces, toda la vida con esos recuerdos allá, que no los tocamos. Mire que yo tengo una experiencia con una amiga que precisamente vivió esta situación. Bueno, qué bonito que nos cuentes esa experiencia, pero después de estos mensajes importantes, ya regresamos para que nos cuentes esa historia, para revisar cómo nos vamos a adentrar en este tema de la sanación interior en este mes de agosto. Ya regresamos. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos,
y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19, si tienes más de 30 años, no hay excusa. El momento es ahora. ¡Vacúnate! Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Cosas como esas, tan sencillas, tan simples, a veces nos generan a nosotros traumas, porque nos dicen bajito, nos dicen alto, nos dicen blanco, nos dicen cosas que nos generan traumas que llevamos durante toda nuestra vida y que nosotros sabemos. A mí lo que me volvió así fue lo que me dijo ese niño en la escuela en tal lado, y si yo lo sé, lo tengo presente, ahí es donde hay que revisar y hacer una sanación interior. Pero así como hay cosas tan simples, también hay cosas fuertes, la pérdida de un ser querido de una manera muy prematura, un engaño, una traición. Muchas cosas a nosotros nos generan unos traumas o unos complejos que es urgente que los revisemos y hagamos una sanación, porque lo decía un artista, el que a los 30 todavía le echa la culpa a los papás perdió la venida al mundo. Sí, es cierto que nos pueden haber pasado cosas, pero no podemos quedarnos ahí viviendo, y como decía aquí mi esposa ahorita, los expertos dicen que el 65% de nuestra vida la pasamos recordando esos momentos y perdiendo el tiempo. Gastando esa energía en esos recuerdos, tratando de ocultarlos, porque es que ni siquiera es que los saquemos a flote, sino que los tenemos allá reprimidos, allá adentro, tratando de ocultarlos, y era precisamente lo que te quería contarte, la historia de una amiga. Entonces, mi amiga estaba en el colegio, y en el colegio organizaron un paseo a una quebrada de una cascada. Entonces se fueron y se metieron allá las estudiantes, póngale 14, 15 años, y en la cascada pues parece que no sabían nadar muy bien y se trataron de ahogar, o sea, se fueron al fondo y mejor dicho, la tragedia tratándola de sacarlas a esa amiga mía y a la otra compañera, y resulta que lograron sacar a mi amiga, pero la compañera falleció. ¿Sí? Entonces fíjate que fue un episodio terrible, bastante fuerte, ¿cierto? Porque fue esa pérdida de esa compañera, pero mira que más que la pérdida de la compañera, mi amiga quedó con un sentimiento de culpabilidad porque ella sí sobrevivió y la compañera no, ¿sí? Entonces fue un tema que incluso fue a los 14 años y mi amiga ya una persona totalmente adulta, ¿sí? Más de 40 años, y todavía no se le podía tocar el tema. O sea, por ejemplo, le trataba a una persona que conociera el tema, le decía, ay, mire lo que pasó ese día. No, a mí no me hable de eso. De una vez, mejor dicho, una tensión increíble por esa situación que había habido, que no se le podía hablar del tema. Entonces, fíjate que todas esas cosas son las que se van acumulando allá, que si no las sanamos, eso tiene una repercusión increíble en nosotros, ¿sí? En nuestra manera de ser, en nuestra manera de relacionarnos, en esa tristeza y ese dolor que se lleva allá adentro. Y como lo decíamos al principio, ella no fue culpable, ¿cierto? No fue culpable, y todo lo que tú mencionabas, nadie es culpable de una muerte, de un rechazo, y sin embargo eso lo tenemos que sanar. Qué historia tan importante para este tema de la sanación interior. Porque es que una situación como la que vivió tu amiga la aleja del amor de Dios y la coloca a vivir en el amor propio, y no un amor propio de alegría, sino un amor propio de culpabilidad, un amor propio de tristeza, y la frustra como persona, la frustra como profesional, la frustra como mamá, como amiga, como todo. Una situación de esas termina destruyendo una vida y termina en muchos casos generando una enfermedad, un cáncer y una muerte. ¿Saben por qué? Porque es que ese tipo de cosas tenemos nosotros que ponerles atención y realizar una sanación interior. Tenemos que nosotros enfrentar, por ejemplo, el caso de esta historia, pues ella tiene que enfrentar, mirarse al espejo, pedir ayuda profesional, ayuda espiritual, para entender primero que no fue una acción generada por ella,
que en su momento trató ella, si lo recuerda bien, de hacer lo máximo que podía hacer por salvarle la vida a esa persona, a esa niña, y que somos pasajeros, somos temporales, vamos, venimos del Padre y pasamos al Padre. Entonces todas las cosas que nos ocurren, pues tenemos que entenderlas y aceptarlas y continuar la vida. Entonces cosas como esas es lo que requiere una sanación interior. ¿Y qué es lo que ocurre? Que así como el ejemplo de este caso de tu amiga, hay muchísimos ejemplos, y precisamente es lo que queremos en este programa, en estos 3 programas que nos restan del mes de agosto, traer unos ejemplos de situaciones que son reales, vividas por algunas personas, y que revisemos un poquito qué consecuencias están trayendo o han traído esas situaciones y qué consecuencias pueden todavía llegar a traer si no hacemos nosotros un proceso de sanación interior. Y también cómo podemos hacer ese proceso de sanación interior. Mira que cuando uno asiste al retiro de Lazos de Amor Mariano, nos regalaban un librito, ahorita están regalando otro, pero ese todavía lo siguen vendiendo, que se llamaba Sin oración no hay salvación. Es un libro donde trae muchas oraciones, pero trae una oración muy bonita de sanación interior. Es larguita la oración de sanación interior, pero es maravillosa. Yo, por lo menos de manera personal, les confieso que hice esa oración. Yo creo que la duré haciendo como casi un año, más de un año, todos los días la hacía. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que sanar y tenemos que curar. De pronto no tenemos, gracias a Dios, traumas así terribles como los que acabamos de mencionar o situaciones así, aunque muchas personas sí. Pero también todos tenemos cosas pequeñitas, es que somos muy sensibles. Y una palabrita, una mirada, de pronto sentirnos rechazados en la niñez por nuestros papás, por la situación con nuestros hermanos, de pronto en el colegio nos hicieron bullying, o sea, hay tantas cosas, somos tan sensibles y todas esas bobaditas, ¿cierto? Las hemos guardado y las hemos reprimido, es que ese es el problema, ¿cierto? Que no las sacamos y no las expresamos y no las sanamos, sino que nos las guardamos allá en el corazón. Entonces fíjate que esa oración, por lo menos a mí, me sirvió increíble. Sí, esa oración con el corazón, entregarle a Dios y que sea Dios el que lo sane a través de una oración de sanación interior. Vamos a adelantárnosle a los programas con 3 cositas. Primero es que todo proceso de sanación interior real está basado en el amor, en el perdón, y que el perdón se logra con la gratitud, para que nosotros vayamos como viendo, ¿sí?, el amor, el perdón y la gratitud. La oración que tú dices, nosotros a veces crucificamos a Jesús todos los días, lo desconocemos y no nos da nada, nos hacemos ahí como que no pasa nada y resulta que eso no es correcto. Nosotros tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a reconocer que somos hijos de un Padre Celestial, que nos envió a Jesús a salvarnos, a redimirnos del pecado, y que Jesús vino a darnos muchísimas enseñanzas. Y entre esas enseñanzas está la oración que tú lo decías. Jesús, siendo Dios, vivía orando a toda hora, dando gracias al Padre, hablando, dialogando con el Padre Celestial, y Él nos lo enseñó. Mira que nos enseñó y nos dejó el Padre Nuestro, una hermosa oración que hay que leerla de manera cuidadosa y despaciosa, analítica, vivirla, interiorizarla y ponerla en práctica. Por eso la tarea para el próximo programa es que tú traigas la oración y se la vamos a compartir a las personas, porque es la oración. Mire, la única manera de sanar es a través de Dios. No hay otra manera de sanar. No hay otra manera de sanar. O sea, desde ya nos anticipamos. Pero este programa es de religión. No, este programa no es, de pronto no se ofenda. Pero es que la verdad hay que decirla. La única manera de sanar
todo es a través de Dios. A través de Dios, porque Dios es amor. Es la única definición que hay de Dios en la Biblia, es que Dios es amor, y el amor todo lo sana, Dios todo lo sana. Entonces sí, la invitación, volvamos a la oración, y dos, también reflexionemos, ¿sí? Reflexionemos interiormente. Usted no necesita contarle a su esposa, ni a su esposo, ni a su hijo allá lo que está sintiendo. Usted allá en su interior haga una introspección, ¿cierto? Y reconozca, ay sí, yo tengo estas cosas realmente que tengo que sanar, eso que me pasó hace tantos años, eso que tengo allá, ese rechazo, esa familia de mi esposo, esa familia de mi esposa que no me aceptaron, todas esas cosas tenemos que sanarlas. Entonces la tarea también es que cada uno revise su vida, ¿sí? No revise el del vecino ni la de la esposa del hijo, revise su vida, señor, su vida, señora, sí, revise su vida y mire y descubra qué necesita usted sanar, qué tiene, que ha escondido allá en el fondo de su corazón, que le causó dolor y que necesita ser sanado. Bueno, muy bien, eso tú lo has dicho. Tocabas otro tema ahorita y es el tema de los retiros de lazos de amor mariano. A veces las personas nos da temor sacar a flote las situaciones que nos han generado los traumas, porque nos da pena que me toque ir a hablar con un psicólogo, con una persona, y tengo que irle a contar mis cosas y yo no quiero contarle, sí, entonces me encierro y eso pues no me permite a mí sanar. Tú mencionabas, sí, claro, hay una comunidad de la cual formamos parte, y es Lazos de Amor Mariano, que tiene unos retiros espirituales y que son un encuentro con Dios, con la Virgen y consigo mismo. Es una oportunidad muy buena que, pues sí, en las fórmulas o propuestas de sanación interior nosotros vamos a proponerla ahora en los siguientes programas. Vamos a desarrollar en este resto de programas temas que de pronto se van a identificar con usted, con la situación que usted vivió. Ejemplo, personas que su papá en un momento dado tomó la decisión de quitarse la vida, usted siendo un niño, y de pronto usted vio esa situación y esa situación lo tiene marcado, y hoy usted tiene 40 años. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el proceso de sanación? ¿Dónde está el proceso de enfrentar esa situación tan crítica, tan terrible? Que es necesario hacerla. El señor que tiene hoy 80 años y le dice a sus hijos: yo nunca supe quién fue mi papá, yo no conocí mi papá, mi mamá nunca me dijo a mí, yo nunca tuve papá. Es porque en su corazón necesita hacer una sanación interior. Es muy interesante el tema y qué bonito que podamos abordar esos temas. No somos los expertos, pero le pedimos la sabiduría a Dios para poder dejarlos expuestos, al menos para que usted despierte y diga: sí, tengo que sanar. Se nos acaba el tiempo. Algo muy hermoso es que pues volvimos y vamos a tener durante todo este mes la compañía aquí de mi esposa. Bueno, con la ayuda de Dios, sí, aquí vamos a estar abordando este tema tan maravilloso y tan necesario. También les contamos y los invitamos a una ceremonia de consagración muy hermosa que también hace parte de esa comunidad de Lazos de Amor Mariano que estábamos adelantando en la Capilla La Esperanza, en la vereda La Plazuela, ahí sobre la vía a Bucaramanga. Es una ceremonia de consagración. Todas estas personitas, más o menos 15, se van a entregar a la Virgen, a Jesús a través de la Virgen María. O sea, le van a entregar su corazón, consagrarse completamente a Jesucristo a través de los brazos de María Santísima. Esa ceremonia será el 14 de agosto en la Capilla La Esperanza de la vereda La Plazuela. Cordialmente invitados. Se nos acabó el tiempo. Recuerden tener un corazón alegre y feliz y siempre, siempre sonreír. Muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo programa.